Hola, para el presente video utilicé una bibliografía que complementé con otros títulos y que dejé en la descripción del video. Esta es una panorámica sobre la vida y obra de Schiele que dividí en 3 secciones de un total de 25 años. La primera sección corresponde a la década de 1780 y comienza con Die Räuber o Los Ladrones, que es una obra de juventud de Schiele en la que él investiga o trata el tema de la libertad individual en oposición con las condiciones morales y físicas del mundo. Posterior a esta obra vienen Fiesco, que también trata el tema de la libertad en un caso particular del Renacimiento italiano, y Semele y Cabale un Libe o Intriga y Amor, que trata el tema del amor y la libertad. Finaliza este periodo con Don Carlos, que es un texto dramático escrito en verso, en el cual Schiele trata la libertad en la conjunción de Don Carlos, el príncipe de España, el marqués de Posa y el rey Felipe IV. Esta obra se ubica en el contexto de la crisis de dominación del Imperio Español sobre los Países Bajos. Acompañando esta obra, Schiele escribe un texto de investigación histórica sobre este caso, el cual también se publicará y corresponderá a su primera investigación histórica como tal. El segundo periodo comienza en 1790 y se ve iniciado por la lectura de Schiele de los textos kantianos, particularmente la crítica del juicio, y por otro lado los hechos sociales y políticos de la Revolución Francesa. En este periodo, principalmente en los primeros 5 años, Schiele tiene una gran producción intelectual. Los 2 textos principales son 2 conjuntos de cartas, que son Calias o Sobre lo Bello y las cartas sobre educación estética. En el primer caso, Schiele investiga sobre la pregunta ¿qué es lo bello? Cómo encontrar un concepto o una idea objetiva de lo bello, es decir, cómo podemos determinar que un objeto es objetivamente bello, es decir, que este objeto nos lleva a nosotros a catalogarlo como bello irremediablemente. La respuesta que él da a esto es que un objeto es bello en tanto que se presenta como libre, es decir, independiente que sea una obra de arte o que sea un objeto cualquiera del mundo, este tiene que presentarse como libre, es decir, que su configuración o su presentación en el mundo corresponda a una síntesis, a una armonía, por así decirlo, entre su esencia, su concepto, lo que es, y su construcción material, de tal manera que no hay elementos que sobren en esta presentación del objeto de sí mismo. El otro texto, Cartas sobre educación estética, corresponde a un conjunto de cartas, como bien dice el título, en el cual Schiele trata el problema de la libertad humana. Frente a los hechos de la Revolución Francesa, él dice que la política como tal ha fracasado en tanto que hacer al ser humano libre, porque este es libre de por sí, pero ¿cuál es el problema? Que necesita trabajar esta libertad desde su misma libertad, y esta oportunidad para avanzar en esta libertad la ve él en el juego. El juego lo toma en oposición al concepto de trabajo. El concepto de trabajo, como nos podemos hacer la idea, es una instancia que uno desarrolla por un fin aparte del juego, es decir, hay una heteronomía con respecto a nuestra actividad en ese momento, mientras que el juego es una actividad que se realiza en pos de sí misma, es una actividad libre, autodeterminada, y es en esta autodeterminación de la actividad personal en la que Schiele ve la posibilidad de llegar a ser depurado moralmente, según el lenguaje que él utiliza. El texto artístico que él crea en esta época es la trilogía Wallenstein, en el cual toma a un general de la Guerra de los 30 años. Para hacer este texto, al igual que en el caso anterior con Don Carlos, Schiele escribe otro texto histórico que es sobre la Guerra de los 30 años, lo cual lo lleva a posicionarse como el historiador más importante de Alemania en esa época. Este texto, que le tomó unos 4 años producirlo, le permitió llegar también a la cumbre del teatro alemán de su época. Este periodo de 10 años se cierra a comienzos de 1800, quedándole a Schiele 5 años de vida.
En estos 5 años él produce lo que son 5 obras dramáticas, o más bien 4, que corresponden a lo que comúnmente se llama Meisterdramen o los dramas maestros. El primero es Mary Stuart, de 1800, que trata la relación en los últimos días de vida de Mary Stuart, enjuiciada por su hermana Elizabeth Tudor en Inglaterra. Aquí vemos la oposición entre el ser moral del ser humano y el ser político, pero también el ser mujer en ambos casos, puesto que ambas son reinas. Una representa a la iglesia anglicana en Inglaterra y la otra la iglesia católica de Escocia. Entonces podemos ver en este caso la reivindicación de no solo del género humano independiente de las condiciones, sino de la mujer más allá de simplemente su posición de mujer en la época. El siguiente texto es Das Mädchen von Orleans, que es la historia de Jeanne d'Arc, esta joven francesa que recibe el entusiasmo, ¿no?, de la orden de Dios de dirigir a los ejércitos franceses. En esta obra Schiller ve el tema del entusiasmo y de la libertad individual en el contexto político y religioso de su época. Die Wahl von Messina es la siguiente obra, de 1803, que es un texto que uno podría llamar clásico, en tanto que tiene una progresión y un problema a la manera clásica, por así decirlo. Los personajes entran en un conflicto con respecto a un designio divino al desobedecerlo. Este no acatamiento a esta revelación que se le da en sueño al rey conlleva la muerte de ambos príncipes, dejando al reino de Messina sin heredero. Por último, el último texto que Schiller terminó en vida, de 1804, es Wilhelm Tell, que trata sobre la liberación de un cantón suizo en Suiza. Bueno, en él podemos ver un trabajo mucho más depurado de su escritura y de sus ideas también. Antes de morir, Schiller escribe Demetrio, que es sobre un príncipe ruso. Este texto queda sin terminar, pero nos deja la idea de la amplia visión cosmopolita que tenía Schiller, siendo él un artista alemán. Pudo tomar personajes históricos realmente existentes de todo el ámbito de Europa y Rusia. Podemos verlo tratando a Fiesco en Italia, Mary Stuart en Inglaterra, Juana de Arco en Francia, Don Carlos en España y así. Esto se enlaza directamente con otro tema importante en Schiller, que es la visión antropológica. Bien, otra área de actividad de Schiller, aparte del drama y la filosofía, es la poesía. Él dedicó a esta toda su vida y realizó un trabajo de depuración del verso y de unión con las ideas, que lo llevaron a posicionarse en un nivel muy destacado de este tipo de poesía. Digo de este tipo de poesía porque él escribe de esta manera incluso en los últimos años de su vida, en los albores de la época más moderna o romántica, lo cual lo posiciona en enfrentamiento con las formas nuevas de escritura que se estaban llevando en esa época, incluso que el mismo Goethe, su íntimo amigo para ese entonces, estaba desarrollando. La obra lírica de Schiller está caracterizada por un estilo clásico, como decía, y con un espíritu didáctico. Podemos encontrar, además de la Oda a la Alegría, importantes poemas como Los Artistas, como Los Dioses de Grecia, como Resignación, El Ideal y la Vida, La Fiesta Eleucina y La Canción de la Campana. Estos últimos dos textos son una importante producción en él, la cual da cuenta más o menos de lo que podríamos encontrar en los textos filosóficos, en tanto que son una muestra artística, lírica, de un desarrollo moral y civilizatorio en el ser humano. Otro ámbito de actividad de Schiller que sin embargo no tuvo mayor importancia y no se ha considerado mayormente es la narrativa. Schiller escribió algunos cuentos y también una novela moderna que es Der Geisterseher,
que es el visionario, que él fue entregando por entregas en una revista. Bien, básicamente estas 4 actividades, la dramática, la lírica, la narrativa y la intelectual, fueron lo que, acompañada también de la histórica, fue lo que Schiller dedicó su básicamente corta vida de 46 años. Sin embargo, resulta de una importancia tremenda para el ámbito artístico e intelectual de su época. En vida lo podemos ver tratando con Goethe, como decía, con los hermanos von Humboldt, con los Schlegel, y repercutiendo en pensadores como Hegel y Nietzsche. Incluso más allá del siglo XIX lo podemos encontrar en Carl Gustav Jung, Habermas, Marcuse, y en artistas como Puccini, Verdi y Joseph Beuys. Yo recomiendo encarecidamente el acercamiento a los textos tanto artísticos como filosóficos de Schiller, por el gran amor que él tenía por la humanidad misma como entidad trascendente a nuestra existencia particular, y como también, pero que repercute y se realiza en la actividad particular de uno mismo y empírica. Schiller siempre abogó por la libertad, mas no es una libertad abstracta y simplemente exclusiva de hacer lo que uno podría pensar, lo que uno quiera. La libertad en Schiller es una instancia de fricción y de oposición con el mundo en pos de llegar a una verdad, a una expresión de nuestro espíritu personal, más allá de las condiciones materiales y morales. Sin embargo, no haciendo, como decía yo, abstracción de ellas, sino que integrándolas en nuestra actividad. El concepto de integración es muy importante en lo que es la teoría y en los mismos textos de Schiller. Para él, la muerte y la salvación simplemente abstracta del mundo representa el final del juego, por así decirlo, y es, como podemos verlo en el texto, en el poema Resignación, el final absoluto de la posibilidad de llegar a ser libre. No hay libertad, sino que es en la vida, y no hay eternidad que valga ante un minuto perdido para él. Entonces, con este mismo espíritu de amor por la libertad y por el ser humano, recomiendo encarecidamente el acercamiento constante a los textos de Schiller, no solamente una vez, sino constantemente en nuestra vida, porque representa una instancia de introspección y también de lucha encarecida por la humanidad y la libertad misma. Así que muchas gracias, espero que este humilde video sirva como para aventurarse a la lectura de textos que son clásicos, pero siempre recordando que los clásicos fueron en su época más vanguardistas de lo que uno podría esperar. Gracias.